A la mañana siguiente, cuando el sol apenas empezaba a calentar la grava del patio, el sargento del destacamento contó a sus hombres 2 veces. La primera, por costumbre. La segunda, porque no le cuadraba. Faltaba uno, y lo peor no era que faltara. Lo peor era que lo encontraron. Estaba tirado junto al puente de madera, donde la vía del tren cruzaba un arroyo seco que en temporada de lluvia se volvía un cuchillo de agua. El centinela tenía el sombrero ladeado, el rifle Mauser a un lado, la mano todavía cerca del silbato, como si hubiera intentado alcanzarlo y se hubiera quedado a medio camino. No había sangre por todas partes, no había huellas de arrastre, no había señales de pelea. Solo esa quietud rara, esa manera de caer que no parece humana, como si alguien hubiera apagado una lámpara. Y en el aire, nada. Ni un disparo, ni un grito, ni el ladrido de un perro. En el norte de México, en 1914, el silencio no era normal. El silencio era una amenaza. Porque en esa estación pequeña, perdida entre mezquites y polvo, el silencio significaba que alguien había estado ahí, a pocos metros, y se había ido sin dejar más que un cuerpo. ¿Y cómo se mata en silencio? A plena vista. Y a pocos metros. Esa pregunta empezó a correr por la línea del ferrocarril, como corren los rumores cuando hay guerra. Más rápido que los trenes, más rápido que los telegramas. En la estación de Santa Rosalía, un nombre que sonaba a iglesia blanca y campanas, pero que en realidad era un caserío de adobe con un tanque de agua y un almacén de madera, los federales amanecían con los nervios tensos. Un día era un centinela. A la semana, 2. Siempre de noche. Siempre en puestos donde, en teoría, nadie podía acercarse sin ser visto. El jefe del destacamento, un capitán de bigote fino y ojos de cansancio, mandó revisar todo. Hizo que los hombres caminaran alrededor del cuerpo buscando casquillos. Nada. Buscando huellas. Pocas. Confusas. Como si el viento hubiera pasado la escoba. Buscando señales de lucha. Ninguna. Y entonces empezaron las explicaciones. Esas que nacen cuando el miedo necesita una forma. Es un francotirador, dijo uno, mirando hacia las lomas oscuras. Pero el capitán negó con la cabeza. Porque el puesto estaba a 15, 20 metros del almacén, y a esa distancia un tiro habría sonado como un trueno en la noche seca. Además, ¿por qué no había alarma? ¿Por qué el centinela no había disparado ni una vez? ¿Por qué el silbato seguía ahí, intacto, sin haber tocado los labios? Entonces fue cuchillo, insistió otro, y todos imaginaron la escena. Un hombre detrás, una mano en la boca, un corte rápido. Pero el puente estaba en un claro. A un lado, la vía. Al otro, el arroyo seco. No había árboles cerca, no había sombra suficiente. Para llegar con cuchillo, había que cruzar un espacio abierto donde hasta una piedra al moverse hace ruido. Y aún así, no había forcejeo, ni siquiera el desorden de una bota patinando. «Traidor», murmuró alguien, bajando la voz, como si la palabra pudiera atraer la mala suerte. Alguien de adentro. Esa idea prendió como yesca, porque en la revolución, el enemigo no siempre venía con uniforme. A veces venía con una sonrisa, con un vaso de mezcal, con una promesa de perdón. A veces era un vecino. A veces era un primo. A veces era el mismo hombre que ayer te vendió frijol. El capitán mandó llamar a los telegrafistas, revisó quién había estado de guardia, quién había cambiado turno, quién había bebido. Amenazó con fusilar al primero que ocultara información. Y sin embargo, al día siguiente, volvió a pasar. Otro cuerpo. Otra noche sin ruido. Y entonces el miedo cambió de forma. Ya no era «hay un enemigo», era «hay algo que no entendemos». En esas semanas, los trenes seguían pasando, cargados de carbón, de maíz requisado, de cajas de municiones que olían a aceite y metal. El ferrocarril era la vena del norte. Quien controlaba las estaciones controlaba el hambre y la pólvora. Por eso, para los revolucionarios, una estación como Santa Rosalía era un objetivo pequeño pero vital. Y para los federales, era un punto que no podían perder. En un campamento a varias leguas, escondido en un cañón donde el viento no llevaba el humo, un grupo de hombres escuchaba esas noticias con una atención distinta. No con el miedo del que espera el golpe, sino con la paciencia del que lo prepara. Ahí estaba el comandante del grupo, un hombre llamado Eusebio Landa, de voz seca y mirada de piedra. No era un general de retrato. Era un jefe de los que se ensucian las manos, de los que han visto arder su casa y no han tenido tiempo de llorar. Decía siempre lo mismo.
menos valentía y más resultado. La valentía no llena el cargador. A su lado, casi siempre en silencio, estaba un viejo vaquero y rastreador, don Laureano, que podía leer el suelo como otros leen un periódico. Sabía cuándo un perro había pasado por el olor, cuándo un hombre había corrido por la forma de la pisada, cuando alguien había mentido por cómo evitaba mirar el horizonte. Y entre esos hombres, uno destacaba no por su fuerza ni por su rango, sino por su manera de observar. Se llamaba Tomás Ibarra. Tenía 23 años, la cara todavía joven, pero los ojos ya no. Esos ojos de quien ha visto demasiado en poco tiempo. Tomás no había nacido soldado. Había nacido en un rancho pequeño cerca de Parras, donde el trabajo era el cuero, las riendas, las sillas de montar. Su padre era talabartero. De niño, Tomás había aprendido a cortar tiras de piel sin desperdiciar nada, a coser con hilo encerado, a medir con el ojo. En el norte, eso era casi una ciencia. Si una rienda se rompe en el momento equivocado, te mata. Y como todos los niños del monte, Tomás había tenido una honda. No una de feria, sino una hecha con cuero y ramas de mezquite, con una bolsita de piel para sostener la piedra. La usaba para espantar coyotes, para tumbar latas, para cazar pájaros cuando la comida escaseaba. Era un juego, sí, pero también era práctica. Porque en el rancho, lo que parece juego termina siendo herramienta. Tomás recordaba el sonido exacto de una piedra cortando el aire, ese silbido breve, casi nada. Recordaba la sensación de la tira de cuero tensándose en los dedos. Recordaba cómo su padre le decía: no jales como si pelearas, suelta como si respiraras. Pero todo eso era antes de que la revolución se tragara el norte. Cuando Madero cayó y el país se partió en pedazos, cuando los federales y los rurales empezaron a requisar animales, a llevarse maíz, a colgar hombres, por sospecha, el rancho de Tomás dejó de ser un lugar. Se volvió un riesgo. Una noche llegaron hombres armados. No se supo si eran federales o bandidos con uniforme. Lo único claro fue el resultado. Se llevaron lo que quisieron y dejaron lo que no les servía. Entre eso, el miedo. Tomás no se unió por discursos. Se unió porque un día entendió que quedarse era esperar a que la siguiente visita fuera peor. Y porque, en el norte, cuando te quitan el caballo y la comida, te están quitando el futuro. Eusebio lo aceptó por una razón simple. Tomás veía cosas que otros no veían. Podía contar guardias desde una loma sin moverse. Podía recordar horarios. Podía describir un puesto con detalles. Dónde caía la luz del farol. Dónde crujía la grava. Dónde el viento llevaba el olor del campamento. La vida de explorador era eso. Noches frías, días de calor que te parten los labios, y la sensación constante de que el suelo mismo puede delatarte. En el desierto, una piedra mal pisada suena como un disparo. En los mezquites, una rama rota es una confesión. Tomás aprendió rápido de don Laureano. Aprendió a no caminar por donde caminan los demás. Aprendió a detenerse cada cierto número de pasos y escuchar. Porque el desierto habla, pero solo si tú te callas. ¿Oyes eso?, le susurraba el viejo, una noche, mientras se arrastraban por un borde de piedra. No es viento, es metal. Alguien está moviendo un rifle. Y si mueve el rifle, es porque está nervioso. Y si está nervioso, es porque mira demasiado. Y si mira demasiado, te va a ver. Tomás se quedó quieto, con la cara pegada a la tierra. Sintió el frío de la piedra en la mejilla, y entendió que la guerra no era solo balas, era ritmo, era paciencia, era saber cuándo no hacer nada. En 1915, el grupo de Eusebio recibió un encargo que parecía sencillo en palabras y mortal en la realidad: sabotear la línea cerca de Santa Rosalía. No era solo volar un tramo de vía, era hacerlo sin que el destacamento federal tuviera tiempo de reaccionar. Porque si sonaba un disparo, si alguien soplaba un silbato, la estación se convertía en un avispero, y ellos no tenían munición para un tiroteo largo. Tenían pocas balas, pocas granadas caseras, y un plan que dependía de una cosa: silencio. La primera vez que Tomás vio la estación de cerca, fue desde una zanja seca, a unos 100 metros. La luna estaba alta, y eso era malo. La luz hacía que todo fuera demasiado claro. Vio el tanque de agua como una sombra enorme. Vio el almacén con su puerta reforzada. Vio el farol de queroseno colgando en un poste, moviéndose apenas con el viento. Y vio al centinela.
Estaba en un lugar que parecía elegido por alguien que entendía el cuchillo. Un claro de grava, sin cobertura. Si intentabas acercarte, te vería. Si corrías, te oiría. Si disparabas, despertarías a todos. Tomás volvió al campamento con el estómago apretado. Eusebio lo escuchó sin interrumpir, como si cada palabra fuera un clavo que se hundía. Entonces no se puede, dijo uno de los muchachos, un novato con la cara llena de polvo y la voz todavía con esperanza. Eusebio lo miró como se mira a alguien que no entiende el precio de decir, no se puede. Se puede, respondió. Lo que no se puede es hacerlo como siempre. Y ahí estaba el problema que perseguía a Tomás como una mosca en la noche. El centinela en campo abierto. Ese hombre con rifle y silbato era una puerta cerrada. Si lo dejaban, no entraban. Si lo atacaban con bala, se acababa el plan. Si lo atacaban con cuchillo, se moría alguien del grupo. Porque siempre se moría alguien. La primera pérdida fue en un intento que ni siquiera era el objetivo principal. Solo querían acercarse para medir distancias, para ver el cambio de guardia. Iban tres: Tomás, un muchacho llamado Julián, el flaco, y otro, Mateo, que tenía 17 años, y una sonrisa que todavía parecía de escuela. Se arrastraron por la orilla del arroyo seco, usando las sombras como si fueran paredes. Todo iba bien hasta que un perro, en algún patio, levantó la cabeza. No ladró, solo olfateó. Ese sonido, ese resoplido, fue suficiente para que el centinela girara el farol. La luz barrió el suelo como una navaja. Tomás se quedó inmóvil, Julián también. Pero Mateo, por instinto, se movió 1 centímetro. Solo uno. Lo suficiente para que la grava crujiera. El centinela levantó el rifle. No disparó. No todavía. Primero gritó algo, una palabra que no se entendió, pero que era una alarma en sí misma. Tomás sintió cómo el corazón se le subía a la garganta. Julián, desesperado, hizo lo único que podía. Corrió. Corrió hacia el centinela con un cuchillo corto, buscando cerrar la distancia antes de que el silbato sonara. Fue rápido, casi increíble. Por un segundo pareció que lo lograría. Y lo logró. A medias. El cuchillo entró. El centinela cayó. Pero el silbato, en el movimiento, golpeó el metal del rifle y sonó un chillido breve, como el grito de un pájaro herido. No fue un soplido largo. Fue peor. Fue un aviso. En la estación se encendieron luces. Se oyeron botas. Se oyó el primer disparo. Y luego otro. Y luego una ráfaga que hizo saltar polvo del suelo. Tomás y Mateo se tiraron al arroyo seco. Julián intentó volver, pero ya era tarde. Una bala lo alcanzó en la espalda. No gritó. Solo se quedó sin aire, como si le hubieran quitado el mundo de golpe. Tomás lo arrastró por el brazo, sintiendo la tela empapada. Mateo lloraba sin hacer ruido, con los ojos abiertos como platos. Don Laureano, desde más atrás, silbó como un coyote, la señal de retirada. Volvieron al campamento con 2 hombres, salieron con 3. Eusebio no dijo nada cuando vio el cuerpo de Julián. Solo se quitó el sombrero un momento, como si el gesto fuera una oración corta. Luego miró a Tomás. ¿Qué aprendiste?, preguntó. Tomás tragó saliva. Tenía la boca seca, llena de polvo y culpa. Que el cuchillo no sirve ahí, dijo. Que aunque lo mates, el ruido lo hace todo. Eusebio asintió, como si eso confirmara algo que ya sabía. Y que no tenemos balas para pagar ese ruido, añadió. Esa noche, Tomás no durmió. Se quedó sentado cerca de una fogata pequeña, mirando cómo el fuego mordía la madera. Escuchaba a Mateo respirar, todavía temblando. Escuchaba a los hombres hablar en voz baja, como si el campamento entero tuviera miedo de despertar a la muerte. Tomás pensó en Julián, en cómo había corrido sin dudar. Pensó en el silbato golpeando metal. Pensó en el sonido de la grava. Y se hizo una promesa que no dijo en voz alta, porque las promesas en guerra son peligrosas. Si las dices, el mundo se encarga de romperlas. Pero la promesa estaba ahí, clavada como espina. Necesito una forma, que no los mande a morir por un silbato. Los días siguientes fueron una cadena de intentos y retrocesos. La estación seguía ahí, como un animal vigilante. Los federales, nerviosos por los centinelas que aparecían muertos en otras partes de la línea, estaban más atentos, cambiaban guardias con más frecuencia, encendían el farol en momentos inesperados. A veces incluso,
Se oía un segundo silbato, como si practicaran. Y mientras tanto, en Santa Rosalía, seguían apareciendo cuerpos. No siempre en el mismo lugar. A veces junto al tanque de agua, a veces cerca del almacén. Siempre con esa misma quietud, siempre sin disparos. Tomás escuchaba esos rumores y sentía una mezcla rara. Alivio, porque significaba que los federales estaban distraídos, y miedo, porque significaba que alguien estaba haciendo algo que él no entendía. Algo que podía cambiar el juego. Una tarde, don Laureano regresó de un reconocimiento con el rostro más serio de lo normal. Se sentó junto a Eusebio, y habló bajo, pero Tomás alcanzó a oír. «Los de la estación están asustados», dijo el viejo. «No por nosotros, por otra cosa. Dicen que los hombres caen como si les aventaran una piedra del diablo». Eusebio soltó una risa corta, sin humor. «En esta tierra todo lo que no entienden es del diablo», respondió. Pero Tomás se quedó con esa frase. Una piedra. Esa misma semana, Eusebio decidió que no podían esperar más. Había un tren de municiones que pasaría por Santa Rosalía en 2 noches. Si lograban sabotear la vía antes, el tren descarrilaría en un tramo donde podían recuperar armas y pólvora. Si fallaban, el tren pasaría y el destacamento se reforzaría. Y entonces la estación sería intocable. El plan era simple en papel. Acercarse, neutralizar al centinela del claro, colocar cargas en la vía, retirarse antes de que alguien notara algo. La palabra neutralizar sonaba limpia, pero Tomás sabía lo que significaba. Matar a un hombre sin que haga ruido. Y ese era el problema que ya les había costado a Julián. La noche del intento, el aire estaba frío. El cielo, despejado. La luna, otra vez, demasiado generosa. Tomás odiaba la luna. En el desierto, la luna es un reflector que no puedes apagar. Se movieron en fila, con don Laureano al frente, Eusebio en medio, Tomás detrás con Mateo y otros 2. Llevaban herramientas envueltas en tela para que no sonaran. Llevaban una carga pequeña, hecha con pólvora robada y clavos, suficiente para romper un riel si la ponías bien. Llegaron al arroyo seco, se arrastraron. Tomás sintió el olor del queroseno del farol antes de verlo. Vio el claro, vio al centinela. Era otro hombre, no el mismo de la vez anterior. Pero el puesto era igual. El silbato colgaba del cuello como un diente. Esperaron el momento del cambio de guardia. Contaron pasos, contaron minutos. El centinela se movía poco, como si también tuviera frío. A veces golpeaba el suelo con la bota. A veces se frotaba las manos. Eusebio miró a Tomás. No necesitó hablar. La pregunta estaba en los ojos. ¿Cómo? Tomás apretó el cuchillo en la mano y sintió que era una mentira. Un cuchillo no era una solución, era una apuesta. Don Laureano señaló un punto, una sombra pequeña detrás de un poste. Era lo más cerca que podían llegar sin cruzar el claro. Pero aún así, faltaban metros, metros que eran una sentencia. Tomás respiró hondo. Pensó en Julián. Pensó en Mateo, que estaba detrás de él, temblando. Pensó en el tren de municiones. Pensó en el silbato. Y entonces, antes de que pudiera decidir, el centinela giró la cabeza, como si hubiera oído algo. Quizá fue un ratón. Quizá fue el viento. Quizá fue el destino burlándose. El farol se movió. La luz barrió el arroyo seco. Se acercó a la sombra donde estaban. Tomás sintió que el tiempo se estiraba. Un segundo se volvió largo. Vio el brillo del vidrio del farol. Vio el borde del rifle. Vio la mano del centinela subir, lenta, hacia el silbato. Eusebio susurró una sola palabra. Atrás. Se retiraron sin correr, porque correr era ruido. Se retiraron como sombras, con el corazón golpeando las costillas. Volvieron al campamento sin haber puesto una sola carga, sin haber disparado una sola bala, sin haber salvado nada. Eusebio no explotó. Eso fue lo peor. Se sentó, se quitó el sombrero, se pasó la mano por la cara y dijo, casi para sí: «Nos están ganando por un hombre parado en la grava». Tomás sintió la vergüenza como una fiebre. Porque él era el explorador. Él era el que debía encontrar el hueco, y no lo encontraba. Esa noche, mientras los demás dormían, Tomás se quedó despierto. Se apartó un poco del campamento, donde el viento llevaba el humo y las palabras. Se sentó junto a una piedra grande, mirando el cielo. En la distancia, se oía el tren, un gemido metálico que parecía un animal viejo.
Tomás metió la mano en su morral. Tocó cosas pequeñas, un pedazo de hilo encerado, una aguja gruesa, un trozo de cuero doblado. Herramientas de su vida anterior, como si todavía pudiera coser el mundo para que no se rompiera. Y entonces sus dedos tocaron algo que no esperaba. Algo viejo, algo ligero, algo que había llevado sin pensar, como se lleva un amuleto o una vergüenza. Lo sacó despacio, para que nadie lo viera. Era una honda, no nueva, no bonita. El cuero estaba reseco, las tiras gastadas. La bolsita donde iba la piedra tenía marcas de uso, como si todavía guardara el recuerdo de cientos de disparos a latas y pájaros. Tomás la miró bajo la luz pobre de las brasas. Sintió un golpe en el pecho, no de miedo, sino de memoria. Vio su infancia, vio el rancho, vio a su padre cortando cuero con paciencia. Y una idea, casi ofensiva por lo simple, le cruzó la mente. Esto no hace ruido. Se quedó inmóvil, como si el pensamiento fuera un pecado. Porque en la guerra, confiar en algo tan simple parecía una locura. Una honda era un juguete, un instrumento de pastor, no un arma contra hombres con rifles. Tomás apretó el cuero entre los dedos. Imaginó una piedra volando en la noche. Imaginó el golpe seco contra un cráneo. Imaginó al centinela cayendo sin tiempo de soplar el silbato. Y entonces se hizo la pregunta que le heló la sangre, porque la respuesta podía salvarlos, o condenarlos por completo. Pero, ¿puede matar? Tomás no durmió. No porque el frío del cañón se metiera por la manta, ni porque el tren lejano gimiera como un animal viejo, sino por esa pregunta que le había quedado clavada en la lengua. ¿Puede matar? Al amanecer, cuando el campamento todavía olía a ceniza y café ralo, Tomás se apartó como quien va a orinar y no quiere que lo sigan. Se llevó la honda envuelta en un trapo, como si fuera algo vergonzoso, y lo era. En un mundo de Mausers, de carabinas y de hombres que se creían invencibles por el ruido que hacían, sacar una honda era como confesar que no tenías nada. Pero Tomás no buscaba orgullo, buscaba una salida. Se metió entre los mezquites, donde las ramas bajas raspan la ropa y te dejan espinas en la piel. Ahí, en un claro pequeño, puso una lata vieja sobre una piedra. Luego dio pasos hacia atrás, contando en voz baja, como le había enseñado don Laureano a medir distancias sin regla. 1, 2, 3, hasta 20. El suelo era grava suelta, y cada paso crujía. Tomás se detuvo y escuchó. Nada. Solo el viento. Sacó la honda. La miró con una seriedad que habría hecho reír a cualquier muchacho del rancho. El cuero estaba reseco, las tiras, flojas. Si la tensaba fuerte, tal vez se rompería y le pegaría en los dedos como un látigo. Aún así, la sostuvo como antes, con la memoria en la mano. Buscó munición. Piedras había de sobra, pero Tomás no quería una piedra. Una piedra mata con suerte. Él necesitaba algo que matara con intención. Volvió al campamento con la honda escondida y con otra cosa en la cabeza, materiales. Si la revolución te quitaba todo, al menos te dejaba basura útil. En el norte, la guerra dejaba tirados pedazos de metal como si fueran semillas. Ese mismo día, Tomás se acercó a donde los hombres arreglaban monturas y remendaban correas. Había un joven, Pancho, el zurdo, que sabía coser cuero casi tan bien como disparar. Tomás lo observó trabajar con una aguja gruesa, hilo encerado, y esa paciencia de quien entiende que una puntada mal dada te mata cuando el caballo se espanta. Tomás esperó a que no hubiera nadie mirando y le habló bajo. Necesito un pedazo de cuero bueno, del que usas para cinchas, no del delgado. El zurdo levantó la ceja. ¿Para qué? Tomás tragó saliva. Para una herramienta. El zurdo sonrió, como si oliera la mentira. Aquí todos hacemos herramientas. ¿Es para matar o para montar? Tomás no respondió. Solo sacó la honda un segundo, lo justo para que el otro la viera, y la volvió a esconder como si quemara. El zurdo soltó una risa corta, incrédula. ¿Eso? ¿Vas a espantar federales con eso? Tomás lo miró fijo. No quiero espantarlos. La risa se le murió al zurdo en la cara. Se quedó callado un momento, y luego, sin decir más, buscó un retazo de cuero grueso, curtido, con olor a grasa y sol. Se lo dio. Te va a reventar en la mano, murmuró. Pero si no te revienta, eso aguanta. Faltaba lo más difícil, la fuerza. La honda de Tomás, así como estaba,
Era un recuerdo. Para que fuera arma, necesitaba tensión. Y la tensión, en 1915, no se compraba en una tienda. Se robaba, se encontraba, se arrancaba de lo que quedaba. Tomás pensó en las historias que corrían por la línea. Haciendas con automóviles de los ricos, bicicletas de los capataces, cámaras de goma que valían más que un rifle porque no se conseguían fácil. Pensó en los trenes, en los vagones, en las correas, en los pedazos de caucho que se usaban para amortiguar golpes. Eusebio Landa había dicho una vez: el ferrocarril es una vena. Si la cortas, sangra todo el norte. Tomás pensó: si es una vena, también tiene tendones. Esa tarde, pidió permiso para ir con una patrulla pequeña a revisar un tramo donde, según don Laureano, había quedado abandonado un carro de carga descarrilado semanas atrás. Eusebio lo miró con desconfianza. ¿Qué buscas?, preguntó. Tomás no podía decirle una honda sin que lo mandara a dormir con los burros. Así que dijo la verdad a medias. Material. Algo para hacer un arma silenciosa. Eusebio se quedó quieto. La palabra silenciosa le tocaba una herida. Miró a Tomás como si intentara ver si estaba loco o si por fin había entendido algo. Ve, dijo al fin, pero no me traigas ideas. Tráeme resultados. Fueron 3 hombres: Tomás, don Laureano y Mateo, el muchacho que todavía tenía los ojos grandes desde la muerte de Julián. Caminaron bajo el sol que te parte la cabeza, siguiendo la vía como si siguieran una cicatriz. El aire olía a hierro caliente. Las chicharras gritaban como si también estuvieran en guerra. Encontraron el carro descarrilado en una curva, medio hundido en arena. Era un esqueleto de madera y metal. Alrededor había cajas rotas, clavos, pedazos de lona. Don Laureano se agachó, tocó el suelo, olfateó el aire. Pasaron por aquí hace 2 días, dijo. 2 hombres. Uno cojea. Tomás no preguntó cómo lo sabía. Ya había aprendido que el viejo veía lo que otros no podían. Tomás se metió debajo del carro, entre sombras y polvo. Ahí encontró lo que buscaba: tiras de caucho, gruesas, negras, cortadas de alguna correa o amortiguador. No eran nuevas, pero tenían vida. Las estiró con las manos y sintió resistencia. Eso era. Eso podía lanzar algo con fuerza. Mateo, mientras tanto, encontró algo más. Una bolsita de tela con bolitas metálicas, como canicas pequeñas, frías al tacto. ¿Qué es esto?, preguntó. Tomás las miró y sintió un escalofrío. Eran balines de plomo, quizá de cartucho abierto, quizá de alguien que recargaba munición. No eran perfectos, pero eran densos. Y densidad era muerte. Luego, como si el desierto quisiera ayudarlo, Tomás vio en el suelo una pieza redonda, brillante, medio enterrada. La sacó. Era una bola de acero, de rodamiento, de esas que van en ejes de vagón o en maquinaria. Pesaba más que el plomo. Era dura como pecado. Tomás la sostuvo en la palma y se imaginó el golpe. ¿Atraviesa un sombrero duro, sin disparo? Esa noche, de vuelta en el campamento, Tomás no se sentó con los demás. Se fue a un rincón donde la luz del fuego no llegaba bien. Sacó el cuero, el caucho, la honda vieja. Trabajó como trabajaba su padre en la talabartería, sin prisa, sin desperdicio, con manos que ya no eran de niño. Cortó el cuero para hacer una cuna nueva, una bolsita firme donde el proyectil no se resbalara. Hizo agujeros con una punta caliente. Pasó el hilo encerado, apretó nudos. Luego cortó el caucho en 2 tiras iguales, midiendo con el ojo, porque si una quedaba más larga, el tiro se iría chueco. Amarró el caucho a la honda con nudos dobles, reforzados con tiras finas de cuero mojado que, al secarse, se apretaban como garra. Mientras trabajaba, escuchaba el campamento, risas bajas, una tos, el sonido de alguien limpiando un rifle. Y sintió vergüenza, porque si alguien lo veía, se reiría. Y la risa, en guerra, mata casi igual que una bala. Te quita autoridad, te quita fe. Don Laureano se acercó sin hacer ruido. Tomás no lo oyó hasta que el viejo habló. ¿Qué haces, muchacho? Tomás se quedó congelado, con el caucho en la mano. Don Laureano se agachó, miró la honda, el cuero nuevo, las bolitas de metal. No se rió, solo respiró hondo, como si recordara algo. En mi rancho, dijo despacio, mi abuelo tumbaba con honda a los conejos sin que el monte se enterara. Decía que el secreto no era la fuerza, era el momento. Tomás levantó la mirada. ¿Cree que...? Don Laureano lo interrumpió con un gesto.
Creo que si vas a hacer esto, lo vas a hacer bien. Y si lo haces mal, te van a matar por jugar. Esa frase le cayó a Tomás como un balde de agua fría. Porque era cierto. No había espacio para casi. O funcionaba, o los condenaba. Los días siguientes, Tomás entrenó como un hombre poseído, pero en secreto. Se iba al amanecer, cuando el campamento todavía estaba dormido, y se metía entre mezquites con una lata, una tabla, una piedra marcada. Medía distancias con pasos, 15, 18, 20, 25. Al principio, falló. La primera vez que soltó una bola de acero, el caucho le arrancó un pedazo de piel del dedo. La bola salió desviada y pegó en una piedra con un clac seco que le pareció un disparo. Tomás se quedó inmóvil, esperando que alguien gritara, ¿qué fue eso? Nadie dijo nada. El sonido se lo tragó el viento. Pero Tomás entendió algo. El arma era silenciosa, sí, pero no invisible. Si pegaba en metal, si pegaba en piedra, podía delatarlo. Tenía que ser un tiro limpio, un tiro que terminara en carne. Probó con balines de plomo. Eran más fáciles de cargar, pero volaban distinto. El viento los empujaba. La polvareda los traicionaba. En el norte, el aire no es aire, es una mano que te mueve las cosas. Tomás empezó a aprender reglas, como si fueran mandamientos. No disparar más allá de cierta distancia, porque la fuerza se muere en el aire. No disparar si hay viento cruzado. No disparar si el centinela se mueve. No disparar al sombrero si el sombrero es grueso y el hombre está lejos. Y sobre todo, no disparar por desesperación. Una mañana, puso una calabaza seca sobre una estaca. La calabaza tenía una dureza parecida a un cráneo, al menos en la imaginación de un hombre que no quería probar en un hombre todavía. Se colocó a 15 pasos, tensó el caucho hasta la mejilla, como cuando era niño. Contuvo el aire, soltó. La bola de acero pegó con un golpe sordo. La calabaza se partió. Tomás se quedó mirando el pedazo roto, y sintió que el estómago se le hundía. Porque ya no era un juego, ya no era a ver si puedo. Era, esto mata. Volvió al campamento con las manos temblando, no de miedo, sino de responsabilidad. Se sentó cerca de Eusebio, esperando el momento. El comandante estaba afilando un machete, lento, como si cada pasada fuera una decisión. Tomás habló sin rodeos. Tengo algo. Eusebio ni levantó la vista. Todos tienen algo, la mayoría es hambre. Tomás sacó la honda, la nueva, con cuero firme y caucho negro. La puso frente a él. Hubo un silencio raro. Un par de hombres miraron y soltaron una risa ahogada. Mateo bajó la mirada. El zurdo se quedó serio, como si ya supiera. Eusebio al fin levantó los ojos. Miró la honda como se mira una ofensa. «¿Me estás diciendo», dijo despacio, «que vas a tumbar un centinela federal con eso?» Tomás sintió que la cara se le calentaba, pero no se echó atrás. «Le puedo pegar a una lata a 15 pasos sin fallar», dijo. «Y a 20, casi siempre, con bola de acero». Eusebio dejó el machete. Se inclinó hacia adelante. «¿Y si fallas?» Tomás tragó saliva. «Si fallo, nos matan. Por eso no quiero fallar». Eusebio lo miró largo. Luego miró a don Laureano, que estaba a un lado, callado. El viejo asintió una sola vez. No era aprobación alegre. Era aceptación de que, en guerra, a veces lo ridículo es lo único que queda. Eusebio respiró hondo. «Esta noche», dijo, «vamos a probar tu juguete, pero si esto levanta alarma, no habrá segunda oportunidad». Tomás sintió un nudo en la garganta. No por miedo a morir, por miedo a que muriera otro por su culpa. La primera operación no fue en Santa Rosalía. Eusebio eligió un objetivo más pequeño, más controlable, una toma de agua, una noria con un tanque de madera donde los federales llenaban cantimploras y donde guardaban sacos de maíz requisado. Había un solo centinela, según Tomás. Un hombre aburrido, con el rifle apoyado, mirando la nada. «Si tu cosa sirve», dijo Eusebio, «sirve ahí». Salieron cuando el cielo ya era tinta. El desierto de noche es otro mundo. El calor se va de golpe y el frío te muerde las orejas. Caminar era peligroso porque la grava habla. Por eso se movieron por tierra blanda, por el borde de un arroyo seco, por donde el suelo traga el sonido. Tomás iba adelante con don Laureano. Detrás, Eusebio y 2 hombres con las cargas envueltas en tela. Mateo iba también, porque Eusebio dijo que el muchacho tenía que aprender a ver cómo se hace sin ruido. Tomás no estaba seguro de que Mateo debiera ver eso, pero en la revolución nadie te preguntaba si estabas listo.
Llegaron a una distancia donde ya se veía la silueta del tanque contra el cielo. Un farol de queroseno colgaba de un poste, pero estaba bajo, como si el centinela quisiera ahorrar aceite. La luz hacía un círculo pequeño en el suelo. Fuera de ese círculo, todo era sombra. Ahí estaba el hombre. Sombrero ancho, rifle al lado, el silbato colgando. Se movía poco. A veces escupía. A veces se rascaba la barba. Tomás se arrastró hasta quedar a unos 16 pasos. Los contó con el cuerpo, no con la mente. Sintió el corazón golpeándole en las costillas. El caucho de la honda estaba frío, duro. Sacó una bola de acero del bolsillo. La sostuvo un segundo, como si pesara más de lo que pesaba. Don Laureano, a su lado, susurró: «Espera a que se quede quieto». Tomás esperó. El centinela levantó el farol un poco, miró hacia la oscuridad, como si hubiera sentido algo. Tomás se congeló. El hombre no vio nada. Bajó el farol. Se quedó quieto, con la cabeza un poco inclinada, como si escuchara el viento. Ese fue el momento. Tomás tensó el caucho hasta la mejilla. Sintió el cuero de la cuna apretando la bola. Contuvo el aire. Apuntó no al pecho, no al sombrero, sino a un punto que había aprendido en sus prácticas, la sien, donde el hueso es más traicionero. Soltó. No hubo disparo, no hubo fogonazo, solo un silbido mínimo, como un insecto. El golpe fue seco, sordo. El centinela se quedó rígido un instante, como si no entendiera. Luego cayó de lado, lento, sin grito, sin tiempo de llevarse el silbato a la boca. El farol se balanceó, pero no se cayó. La luz siguió ahí, temblando. Tomás se quedó mirando el cuerpo, esperando que se levantara, que gritara, que hiciera algo. Nada. Eusebio se acercó como sombra. Tocó el cuello del hombre con 2 dedos. Luego miró a Tomás. En sus ojos no había alegría. Había algo peor. Alivio. «Pasen», susurró. Los hombres de las cargas se movieron rápido. Envolvieron el farol con una manta para que no se viera desde lejos. Arrastraron el cuerpo a la sombra del tanque, donde no lo encontrarían hasta el cambio de guardia. Trabajaron en silencio, con manos rápidas. Colocaron la carga en una viga de la noria, no para volarla entera, sino para romper el mecanismo y dejar sin agua al destacamento por días. En guerra, a veces cortar el agua es más fuerte que matar. Se retiraron igual de silenciosos, y cuando estuvieron lejos, cuando el tanque ya era solo una sombra en el horizonte, Eusebio soltó el aire como si lo hubiera guardado toda la noche. «Funciona», dijo. Tomás no respondió, porque en su cabeza seguía el sonido del golpe, ese sonido que no era un disparo, pero era muerte. Al volver al campamento, nadie celebró. No hubo gritos, no hubo palmadas, solo miradas. Miradas que decían: «Ahora tenemos algo», y también: «Ahora cargamos con algo». La noticia corrió igual, porque en un campamento no hay secretos. Al día siguiente, un par de hombres se acercaron a Tomás con curiosidad. «Dicen que tumbaste a uno sin balazo», dijo uno, un veterano con cicatriz en la ceja. Tomás lo miró. «No lo digas así». «¿Cómo lo digo entonces?» Tomás apretó la mandíbula. «Di que pasamos, di que no murió nadie de los nuestros». Eso era lo único que le importaba. Pero Eusebio no era hombre de conformarse con una prueba. 2 noches después, ordenó un segundo intento, más difícil, un pequeño almacén junto a una estación menor, donde guardaban cajas de munición y rollos de cable telegráfico. Ahí sí había 2 centinelas. Y 2 centinelas significaban un problema nuevo. Si tumbas a uno y el otro ve caer el cuerpo, sopla el silbato y se acabó. ¿Puedes tumbar 2? Preguntó Eusebio, sin suavidad. Tomás miró a Mateo. El muchacho tragó saliva. Tenía miedo, pero también tenía esa necesidad de no ser el que siempre tiembla. «Yo puedo», dijo Mateo, demasiado rápido. Tomás lo tomó del brazo y lo apartó un poco. «No es lo mismo tirar a una lata», le susurró. «Si fallas, nos matan». Mateo apretó los labios. «Si no lo hago, siempre voy a ser el que se esconde». Tomás sintió un golpe de culpa, porque él había sido el que se escondía, el que observaba, el que mandaba y otros a correr con cuchillo. Y Julián había muerto por eso. Tomás respiró hondo. «Entonces vas a practicar hoy, hasta que te duelan los dedos». Ese día, Tomás entrenó a Mateo en secreto, lejos de las miradas. Le enseñó cómo tensar sin temblar, cómo no apretar la honda como si fuera un arma de fuego, cómo soltar suave, como si soltaras un suspiro.
Le enseñó a medir distancia con pasos y con sombras. Le enseñó algo que su padre le había dicho de niño y que ahora sonaba cruel. No jales como si pelearas, suelta como si respiraras. Mateo falló muchas veces. La bola pegaba a un lado, levantaba polvo. Tomás lo obligó a detenerse, a escuchar el viento, a esperar. Esto no es fuerza, le dijo, es paciencia. Cuando cayó la noche, salieron. El almacén estaba junto a la vía, con un poste telegráfico cerca. Había un farol más alto, y eso era malo. La luz llegaba más lejos. Los dos centinelas estaban separados unos pasos, lo suficiente para verse. Uno fumaba. El otro caminaba en un pequeño círculo, como si no pudiera quedarse quieto. Tomás y Mateo se arrastraron por lados distintos, como dos sombras que no se conocen. Don Laureano se quedó atrás, observando, listo para silbar retirada si algo salía mal. Eusebio y los demás esperaban más lejos, con las herramientas. Tomás contó pasos. 17. Mateo estaba un poco más lejos, quizá 19. Tomás quiso decirle que se acercara, pero no podía hablar. No podía ni mover una piedra. Esperaron el momento. Necesitaban que ambos centinelas estuvieran quietos al mismo tiempo. Eso era lo difícil. Uno fumaba, el otro caminaba. El que caminaba se detuvo un segundo para escupir. El que fumaba levantó la cabeza, como si escuchara algo. Tomás sintió que el tiempo se rompía en pedazos. Si disparaba ahora y Mateo tardaba, el segundo centinela soplaría el silbato. Si esperaba, quizá perdían la ventana. Tomás miró de reojo. Vio a Mateo tensar la onda. Vio su mano temblar apenas. Tomás hizo una señal mínima con los dedos, como un conteo. 3, 2, 1. Soltaron casi al mismo tiempo. El proyectil de Tomás pegó. El centinela fumador cayó como saco. El de Mateo pegó también, pero no donde debía. Pegó en el borde del sombrero, lo arrancó, y el hombre dio un paso atrás, aturdido, con los ojos abiertos de sorpresa. Y entonces, el sonido que Tomás temía, el silbato subiendo. No llegó a soplarlo, porque Tomás ya estaba tensando otra vez, con una velocidad que no sabía que tenía. Soltó a quemarropa, a menos de 15 pasos. El golpe fue definitivo. El segundo centinela cayó con el silbato todavía en la mano, pero el daño ya estaba hecho de otra manera. El sombrero había caído al suelo con un golpe seco, y el hombre había soltado un jadeo, un sonido pequeño, casi nada. Pero en la noche, casi nada es mucho. Dentro del almacén, alguien se movió. Se oyó una voz. Una puerta crujió. Eusebio apareció como sombra. Agarró a Tomás del hombro y lo jaló hacia atrás. Rápido. Susurró, sin gritar. Los hombres entraron al almacén no por la puerta principal, sino por una ventana baja que Tomás había visto en reconocimiento. Metieron una carga pequeña entre cajas de munición, no para volar todo, eso habría sido un trueno, sino para incendiar. El fuego haría el trabajo después, cuando ellos ya estuvieran lejos. Se retiraron corriendo solo cuando estuvieron a distancia segura, y aún así, corriendo sobre tierra blanda, evitando grava. Detrás, el almacén empezó a oler a humo. Un minuto después, una llamarada iluminó el cielo como si fuera amanecer. Ahí sí hubo gritos. Ahí sí hubo disparos. Pero ya era tarde. El ruido venía después, cuando el objetivo estaba hecho. En el campamento, Eusebio miró a Mateo con una mezcla de furia y comprensión. «Casi nos matas», le dijo. Mateo bajó la cabeza. «Lo sé». Tomás intervino, con voz baja. «Fue mi culpa. Lo puse lejos». Eusebio lo miró. «No. La culpa es de la guerra. Pero tú vas a poner reglas, y el que no las siga, no toca esa cosa». Tomás asintió. Sintió un peso extraño. Ahora no solo era el que disparaba, era el que decidía quién podía disparar. Esa noche, Tomás se sentó solo con la honda en las manos. La miró como si fuera un animal dormido. Pensó en lo que había pasado. Un tiro perfecto, uno imperfecto, y el borde del desastre. No era magia, no era un truco del diablo. Era disciplina, era distancia, era saber cuándo no disparar. Y mientras Tomás aprendía eso, del otro lado, en Santa Rosalía, alguien también aprendía. El capitán federal de la estación ya no era el mismo hombre cansado de antes. Ahora tenía ojeras profundas y una manera nerviosa de tocarse el bigote. Había mandado traer a un oficial de inteligencia de un nudo más grande, un teniente de apellido Salcedo, hombre de ciudad, con botas limpias y mirada fría. Llegó en un tren corto,
con 2 soldados y una caja de papeles. Salcedo no preguntó por rumores. Pidió ver cuerpos. Los federales lo llevaron a un pequeño cuarto detrás del almacén, donde habían puesto 2 cadáveres cubiertos con mantas. El olor era pesado. Salcedo levantó una manta y miró la cabeza del hombre. No había corte de cuchillo, no había agujero de bala. Había una fractura, un golpe concentrado, como si algo duro hubiera entrado con furia. Salcedo levantó la otra manta. Lo mismo, un patrón. Se enderezó y miró al capitán. ¿Cuántos?, preguntó. En 2 semanas, 5, dijo el capitán, tragando saliva. Y en otras estaciones dicen que más. Salcedo caminó afuera, miró el claro de grava, el tanque de agua, el puente. Se agachó, tomó un puñado de tierra, la dejó caer entre los dedos. Esto no es cuchillo, dijo, y no es rifle. El capitán se humedeció los labios. Entonces, ¿qué es? Salcedo no respondió de inmediato. Miró hacia la oscuridad que empezaba a caer, como si la noche fuera un enemigo con cara. Es algo que no suena, dijo al fin, y por eso está ganando. Esa misma noche, Salcedo dio órdenes nuevas, órdenes que cambiaron el juego. Desde hoy, nadie hace guardia solo. Dijo, pares, siempre pares. Si uno cae, el otro dispara al aire y sopla el silbato aunque no vea nada. El capitán intentó protestar. No tengo suficientes hombres. Entonces duerme menos, respondió Salcedo, o muere más. Luego ordenó otra cosa, que los centinelas llevaran algo bajo el sombrero. No un casco militar, no tenían suficientes, sino placas de metal delgadas, recortadas de latas grandes, de pedazos de barril, de lo que fuera. Algo que endureciera la cabeza. Algo que hiciera que un golpe no fuera tan fácil. Y por último, lo peor, perros. En el norte, los perros no eran mascotas. Eran alarmas vivas. Salcedo mandó requisar 2 perros grandes de una hacienda cercana. Los amarraron cerca del tanque de agua, donde olían el aire y gruñían a la nada. Cuando Tomás se enteró, no fue por un espía sofisticado. Fue por un arriero que llegó al campamento a vender frijol y sal, y que traía la noticia como quien trae una maldición. En Santa Rosalía, dijo el arriero, ya no dejan a nadie solo, y traen perros, y dicen que el que anda tumbando centinelas no es hombre, es brujería. Eusebio soltó una risa sin humor. Brujería es lo que dicen cuando no quieren admitir que los están superando. Tomás no rió. Sintió el estómago apretarse, porque si el enemigo empezaba a entender, el margen se cerraba. La onda funcionaba porque nadie la esperaba, porque nadie se protegía de algo así, porque el centinela se sentía seguro en la grava. ¿Y si ya no se sentía seguro? Esa noche, Tomás se fue con don Laureano a una loma desde donde se veía, a lo lejos, el brillo de la estación. No se acercaron, solo miraron. Vieron un farol moverse, luego otro. 2 luces, no una. Vieron sombras que caminaban en pareja, y de vez en cuando, escucharon un ladrido corto, como un aviso. Don Laureano escupió al suelo. «Ya olieron algo», murmuró. Tomás apretó la honda en el bolsillo, sintiendo el cuero y el metal frío de las bolas. Eusebio, detrás de ellos, habló bajo, como si no quisiera que la noche lo oyera. Si descubren cómo, se acabó. Tomás miró la estación, las luces dobles, los perros, y sintió que la pregunta cambiaba. Ya no era, ¿puede matar? Eso ya lo sabía. La pregunta ahora era otra, más peligrosa. ¿Puede seguir matando cuando el enemigo aprende a escuchar el silencio? En una sola noche, en 3 puntos distintos de la línea, cayeron centinelas. Y lo único que se oyó fue el viento arrastrando polvo por la grava. Ni un tiro, ni un grito, ni ese silbato que, en el norte, era como la campana de una iglesia. Si sonaba, alguien iba a morir. Y lo peor para los federales no fue la muerte, fue la duda. Porque cuando un hombre cae sin ruido, a plena vista, y su compañero jura que no vio a nadie, ¿a quién culpas? ¿A la oscuridad? ¿A un traidor? ¿A un fantasma? Tomás lo supo al amanecer, cuando regresaron al campamento con la garganta seca y las manos oliendo a cuero y metal. No hubo celebración. Solo esa mirada nueva en los ojos de los demás, la mirada de quien ha visto una puerta abrirse donde antes había pared. Eusebio Landa lo llamó aparte, detrás de unas lonas donde guardaban maíz y cartuchos contados como si fueran monedas. «Ya no eres tú solo», le dijo, sin rodeos.
Si esto sirve, lo vamos a usar como se usa un puente, para que pasen muchos. Pero si se nos cae encima, nos aplasta a todos. Tomás asintió, y sintió el peso de esa frase como si le hubieran colgado un costal mojado en la espalda. Porque hasta entonces, la onda era su vergüenza y su secreto. Ahora era una responsabilidad. Eusebio señaló con la barbilla hacia el campamento, donde los hombres limpiaban armas, remendaban guaraches, discutían en voz baja. Escoge a quién le enseñas. No quiero valientes, quiero fríos. Tomás pensó en Mateo, que todavía se tocaba los dedos lastimados por el caucho como si le ardieran por dentro. Pensó en Pancho, el zurdo, que cosía cuero con una calma que parecía de otro mundo. Pensó en un par de veteranos que tenían buen ojo para el monte, pero manos temblorosas por el mezcal y el cansancio. Y entonces entendió algo que no le gustó. No bastaba con querer. La onda no perdonaba. Ese mismo día, antes de que el sol se pusiera como una moneda roja detrás de los cerros, Tomás se llevó a 3 hombres a un arroyo seco, lejos de miradas y chismes. Mateo fue uno. El zurdo fue otro, aunque protestó. Yo no soy de andar jugando al tiro, dijo, escupiendo a un lado. Yo coso, yo arreglo, yo sobrevivo. Por eso, respondió Tomás, porque sobrevives. El tercero fue un hombre callado llamado Isidro, de manos grandes y ojos de cazador. Don Laureano lo había recomendado con una frase corta. Ese no se apura ni cuando lo persigue el diablo. Tomás clavó en la tierra una tabla vieja y puso latas encima. Marcó distancias con piedras, 15 pasos, 18, 20. No más. Regla primera, dijo, y le sorprendió oírse hablar como si fuera maestro. No disparas si no estás seguro. Aquí no hay casi. El casi mata. Mateo tragó saliva. Isidro no dijo nada. El zurdo soltó una risa breve, nerviosa. Tomás les mostró cómo tensar hasta la mejilla, cómo no apretar la empuñadura como si fuera un rifle, cómo soltar sin jalón, como si la mano se abriera sola. Regla segunda, siguió. No le tiras al pecho, no le tiras al sombrero, le tiras a donde el cuerpo no tiene tiempo de decidir. No dijo 100, no dijo base del cráneo, no quiso ponerle palabras bonitas a algo feo. Solo señaló su propia cabeza con 2 dedos, y luego el cuello. Regla tercera, el viento manda. Si el viento cruza, te miente. Si te miente, fallas. Y si fallas, ya saben. El primer tiro de Isidro fue limpio. La bola de acero pegó en la lata con un golpe seco, y la tumbó sin levantar polvo. Isidro ni sonrió, solo volvió a cargar, como si estuviera trabajando. Mateo falló 2 veces seguidas. La bola levantó tierra y un lado, y el sonido fue pequeño, pero Tomás lo sintió como un trueno. «¡Alto!», le dijo, y le puso una mano en el hombro. «Respira, no le ganes al tiempo, el tiempo siempre gana». Mateo cerró los ojos un segundo, como si se tragara el orgullo. Volvió a tensar. Esta vez pegó. La lata saltó y rodó por el arroyo seco. El zurdo tardó más. Tenía buen pulso para coser, pero la tensión del caucho le pedía músculos distintos. A la tercera, el caucho le mordió el dedo y soltó una maldición. «Te dije», murmuró, sacudiendo la mano. Tomás no se rió. «Si te duele aquí, te va a doler más allá. Pero allá no puedes soltar la maldición». Don Laureano apareció sin que lo llamaran, como si el monte lo hubiera traído. Se quedó mirando en silencio, y cuando vio que Tomás marcaba distancias con piedras, asintió. «Así», dijo, «que la onda no sea capricho, que sea oficio». Oficio. Esa palabra le quedó a Tomás como una espina, porque eso era, convertir la muerte en oficio. Esa noche, Eusebio no les dio descanso. Había un objetivo, y no era pequeño. Un poste de telégrafo, a un par de kilómetros de Santa Rosalía, donde la línea se abría hacia un ramal que alimentaba un nudo más grande. Si cortaban ahí, los mensajes tardarían horas en rodear. Y en guerra, 1 hora es un tren que llega o no llega, un refuerzo que aparece o se pierde en el desierto. Pero el poste estaba en un claro de grava, con 2 centinelas, como había ordenado Salcedo. Y, según el arriero, ahora también había un perro amarrado cerca, no grande, pero sí de esos que ladran por miedo y por costumbre. Eusebio reunió al grupo en un círculo pequeño, con el fuego tapado para que no se viera desde lejos. Habló bajo, como si la noche tuviera oídos. «Entramos, cortamos, nos vamos. Nada de heroísmos. Si se arma, se cancela. ¿Entendido?»
Todos asintieron. Tomás miró a Isidro y a Mateo. El zurdo iba detrás, no como tirador, sino con una navaja y alicates para el cable. Don Laureano iba como sombra, para leer el terreno y decidir si el monte decía sí o no. Caminaron por tierra blanda, bordeando mezquites y nopales, evitando la grava como si fuera vidrio. El frío de la noche les apretaba las orejas. A lo lejos, la estación era un brillo mínimo, como una luciérnaga enferma. Cuando vieron el poste, Tomás sintió que el corazón le golpeaba más fuerte. No por el poste, por los dos hombres. Estaban separados, pero no tanto. Uno fumaba. El otro tenía un farol bajo, y lo movía de vez en cuando, como si quisiera espantar su propio miedo. El perro, amarrado a una estaca, olfateaba el aire y soltaba gruñidos cortos. Tomás se arrastró con Isidro por un lado. Mateo tomó el otro, con la cara tensa. El zurdo y Eusebio se quedaron atrás, esperando la señal. Tomás contó pasos con el cuerpo. 16. 17. El perro levantó la cabeza y olfateó hacia donde estaba Mateo. Tomás sintió un hielo en el estómago. ¿Y si el perro ladraba antes de que dispararan? ¿Y si el farol subía? ¿Y si el segundo centinela veía caer al primero y alcanzaba a disparar al aire? Isidro, a su lado, no se movía. Parecía piedra. Tomás esperó el momento en que el fumador se quedara quieto, con la brasa iluminándole apenas la cara. Esperó a que el del farol bajara la luz, cansado de moverla. Esperó a que el perro, por un segundo, se distrajera con un olor cualquiera del desierto. Y entonces, con una seña mínima, marcó el conteo. 3, 2, 1. Dos ondas soltaron casi al mismo tiempo. El fumador cayó como si le hubieran cortado los hilos. El del farol dio un paso atrás, sorprendido, pero no cayó de inmediato. La bola le había pegado, no en la cabeza, sino en la clavícula o en el hombro. Un golpe brutal, sí, pero no el golpe final. El hombre abrió la boca, y Tomás vio el silbato colgando, vio la mano subir. El perro ladró. Un ladrido corto, agudo, que en la noche sonó como un disparo. Tomás ya estaba cargando otra vez. Tensó a menos de 15 pasos, sin pensar, sin respirar. Soltó. El segundo golpe fue seco. El hombre se dobló y cayó, y el farol se le escapó de la mano. La luz rodó por la grava, dibujando sombras locas. Pero el daño ya estaba hecho. El perro ladraba, y desde lejos, desde la dirección de la estación, se oyó un grito. Eusebio apareció como un demonio silencioso. Agarró al zurdo del brazo y lo empujó hacia el poste. «Corta ya», susurró, con una furia contenida. El zurdo se arrodilló, metió los alicates en el cable del telégrafo y empezó a morder metal. El cable vibró como cuerda de guitarra. Tomás sintió que cada vibración era una invitación al desastre. Mateo, con los ojos abiertos como platos, miró a Tomás como pidiendo perdón sin palabras. Tomás no tuvo tiempo de odiarlo ni de consolarlo. Solo le hizo una seña. «Vigila». Don Laureano se movió hacia el perro, no con cuchillo, con un pedazo de carne seca que había guardado, como si hubiera sabido. Se lo lanzó lejos, hacia la oscuridad. El perro tiró de la cuerda, ladró, olfateó, y por un segundo, se cayó, confundido entre el miedo y el hambre. El cable se dio con un chasquido metálico. El zurdo lo jaló y lo enrolló rápido, como si el telégrafo fuera una víbora. «Vámonos», murmuró Eusebio. Se retiraron sin correr al principio, porque correr en grava es gritar con los pies. Se movieron rápido, sí, pero por tierra blanda, por el borde del arroyo seco. Detrás, ya se oían pasos, voces, un farol que subía y bajaba como un ojo nervioso. Cuando por fin estuvieron lejos, cuando el poste ya era solo una sombra, Eusebio los detuvo con una mano. «Escuchen», dijo. Todos se quedaron quietos. A lo lejos, desde Santa Rosalía, se oyó un silbato. No el de un centinela. Uno largo, de alarma general. Luego otro. Y luego disparos al aire, como si quisieran espantar a la noche a balazos. Eusebio miró a Tomás con una expresión dura. «Ya no es secreto», dijo. «Ahora es guerra». Volvieron al campamento antes del amanecer. Y ahí, en vez de descanso, los esperaba otra cosa. Rumores. Un hombre llegó con la cara llena de polvo, montado en una mula flaca. Era de un pueblo cercano, de esos que cambian de bando según quien tenga hambre ese día. Traía noticias como quien trae fiebre.
En la estación, dijo, sin saludar. Dicen que no fue cuchillo. Dicen que fue una cosa que vuela, que pega y no suena. Tomás sintió que se le apretaba la garganta. ¿Quién dice?, preguntó Eusebio. Un cabo que se salvó porque estaba orinando detrás del almacén, respondió el hombre. Dice que vio caer al compañero como si lo hubiera pateado un caballo invisible, y que oyó nada, solo el perro. Eusebio apretó la mandíbula. ¿Y Salcedo? El mensajero escupió. Salcedo está como loco. Mandó traer a un herrero de la estación grande. Están revisando sombreros, cascos, lo que sea. Y dicen que van a poner más perros. Y que ahora los centinelas no van a estar quietos. Van a caminar, todo el tiempo. Tomás sintió un frío distinto al de la noche. Porque la onda necesitaba quietud. Necesitaba ese segundo en que el cuerpo del otro se volvía blanco fijo. Si el enemigo caminaba, si el enemigo se movía, el margen se hacía más pequeño. Eusebio lo entendió también. Se quedó mirando el suelo, como si viera un mapa en la tierra. Entonces vamos a cambiar nosotros, dijo. Ese día, Tomás no entrenó solo puntería. Entrenó otra cosa. Ritmo. Con don Laureano, se fue a observar un destacamento pequeño desde lejos, sin atacar. Solo mirar. Contar pasos. Ver cómo caminaban los centinelas cuando tenían miedo. Ver cómo levantaban el farol. Cómo lo bajaban. Cómo se turnaban para fumar. Cómo el perro se sentaba y luego se levantaba, inquieto. Don Laureano le habló sin mirarlo, con esa voz de viejo que parece venir de la tierra. El miedo hace que el hombre repita, dijo. Aunque jure que está improvisando, mira, 3 pasos, se detiene. 3 pasos, se detiene. Se rasca la oreja, escupe, vuelve. Eso es ritmo. Tomás observó hasta que le ardieron los ojos, y entonces se le ocurrió algo que no era matar, pero era abrir una puerta. ¿Y si no le tiro a la cabeza?, murmuró. Don Laureano lo miró por primera vez. ¿A qué le vas a tirar? Tomás señaló el farol, el vidrio, la llama. Si le apago el ojo, vuelve a quedarse quieto, aunque sea un segundo. Esa misma noche lo probaron, no en Santa Rosalía, sino en una estación menor, un apeadero donde paraban trenes de carga a veces, con un almacén de costales y un tanque de agua. Había 2 centinelas, y uno llevaba farol. Tomás se arrastró hasta una distancia que le dolía en el pecho. 20 pasos, demasiado para matar con seguridad. Pero no iba a matar, iba a cegar. Tensó la onda con una bola de acero más pequeña, para que volara más recta. Esperó a que el farol quedara quieto, colgando del brazo del centinela. Soltó. El vidrio estalló con un tic agudo, mínimo, como si alguien hubiera tronado una semilla. La llama se apagó de golpe. La oscuridad cayó encima de todos como una manta. Y ahí pasó lo que Tomás esperaba, y lo que temía. El centinela del farol se quedó quieto, congelado, sin saber si gritar o correr. Su compañero dio un paso hacia él, instintivo, para preguntar qué pasó. Y en ese segundo, en ese reflejo humano, ambos quedaron alineados, quietos, vulnerables. Isidro y Mateo dispararon al mismo tiempo. 2 golpes sordos, 2 cuerpos que caen sin entender. Pero el estallido del vidrio, aunque pequeño, había sido un sonido. Y en la estación, alguien se movió. Una puerta se abrió. Una voz dijo algo. Eusebio no esperó. Entraron, hicieron lo que tenían que hacer, robaron un paquete de cartuchos, cortaron una cuerda de señal, se llevaron un rollo de cable, y se fueron antes de que el miedo se convirtiera en orden. Cuando regresaron, Tomás se dio cuenta de que ya no estaban jugando a ser invisibles, estaban corriendo una carrera. Y del otro lado, Salcedo también corría, porque Salcedo no era un capitán borracho de pueblo, era un hombre de ciudad, de esos que creen en patrones, en informes, en causas. Y cuando le dijeron que el farol se había apagado sin disparo, no se rió, se enfureció. Esa misma semana, en Santa Rosalía, cambió otra vez las reglas, y esta vez, las reglas eran veneno para la onda. Primero, los centinelas ya no se quedaban quietos. Caminaban en círculos, cambiaban de dirección, se acercaban y se alejaban como si bailaran con la oscuridad. Segundo, los puso más cerca de las paredes, de los postes, de cualquier cosa que hiciera eco. Si una bola pegaba en madera o metal, el sonido rebotaría y delataría la dirección. Tercero, ordenó que los centinelas llevaran, bajo el sombrero, no solo una placa, sino 2, cruzadas,
como si fueran costillas de lata. Pesaba, les daba calor, les hacía sudar, pero les daba una sensación de protección. Y cuarto, lo más peligroso, empezó a tender trampas. Una noche, dejó un centinela solo en un punto abierto, como antes. Un hombre quieto, aburrido, con el farol bajo. Un regalo. Tomás lo supo porque don Laureano, desde lejos, olió algo raro. «No me gusta», murmuró. «Está demasiado fácil». Eusebio, sin embargo, tenía hambre de un golpe grande. La línea estaba apretando. Faltaban cartuchos, faltaba sal, faltaba todo. «Si Salcedo cree que nos asusta, le vamos a contestar», dijo. Tomás miró el punto abierto y sintió una punzada. Porque la onda funcionaba mejor cuando el enemigo se sentía seguro, y ese hombre no se veía seguro. Se veía ofrecido. «Puede ser trampa», dijo Tomás. Eusebio lo miró con dureza. «Todo es trampa. La vida es trampa. ¿Vas a disparar o no?» Tomás apretó la onda en el bolsillo. No quería ser cobarde, pero tampoco quería ser el que abre la puerta al infierno. Al final, no dispararon. Se retiraron. Y esa decisión, que parecía cobardía, les salvó la vida. Porque al día siguiente, un arriero les contó que esa noche, justo donde estaba el centinela solo, había un segundo hombre escondido detrás de un montón de durmientes, con el rifle listo, esperando el destello inexistente de un disparo, o el movimiento de una sombra. Salcedo estaba aprendiendo a cazar el silencio, y entonces llegó el giro que nadie esperaba, el que convirtió el juego en algo personal. Una tarde, mientras el campamento hervía de calor y moscas, atraparon a un muchacho cerca del arroyo. No era federal, no traía uniforme. Traía un sombrero roto y una bolsa de frijol. Decía que venía a vender. Pero don Laureano lo miró y negó con la cabeza. «Ese no viene a vender», dijo. «Ese viene a contar». Lo registraron. En la bolsa, además de frijol, traía una hoja doblada, con letras torcidas. No era una carta de amor. Era un mensaje. Eusebio lo leyó en voz baja, y su cara cambió. «Salcedo ofrece perdón y dinero», murmuró. «A quien diga qué arma estamos usando, a quien traiga una muestra». Tomás sintió que se le helaba la sangre. El muchacho empezó a llorar, jurando que no sabía nada, que solo lo mandaron, que él no quería problemas, que en el pueblo ya no había maíz, que su madre estaba enferma, que los federales se llevaban gallinas y los revolucionarios también, que él solo quería vivir. Eusebio lo miró como se mira a un espejo sucio. «¿Cuántos saben de la onda?», preguntó, sin levantar la voz. Tomás entendió la pregunta real. «¿Cuántos pueden vendernos?». «Pocos», dijo. «Pero basta uno». Eusebio se quedó callado un momento, luego hizo algo que Tomás no esperaba. No mató al muchacho, lo soltó. «Vete», le dijo, «y dile a Salcedo que no tenemos brujería, tenemos hambre y tenemos paciencia». Cuando el muchacho se fue corriendo, Tomás se acercó a Eusebio. «¿Por qué lo soltó?», preguntó. Eusebio lo miró con ojos cansados. «Porque si lo mato, Salcedo va a saber que le pegó cerca, y porque si lo suelto, quizás Salcedo crea que no tenemos miedo». Tomás sintió un escalofrío. Era una guerra de señales, de mentiras, de nervios. Esa noche, Eusebio reunió a los hombres importantes del grupo: don Laureano, Tomás, Isidro, el zurdo, dos más que ya habían aprendido a disparar sin temblar. Extendió un mapa sucio sobre una caja. No era un mapa bonito. Era un pedazo de papel con líneas y nombres escritos a lápiz. Santa Rosalía, el puente, la toma de agua, el almacén, el ramal. Y un punto marcado con fuerza: el nudo de abastecimiento. La estación grande donde llegaban vagones con maíz requisado, cajas de munición, barriles de queroseno. Donde Salcedo tenía su oficina. Donde los federales se creían intocables. «Vamos a pegar aquí», dijo Eusebio, y su dedo aplastó el papel. El zurdo soltó una risa sin humor. «Ahí hay más guardias que moscas». «Por eso», respondió Eusebio. «Porque si no lo hacemos, nos van a cerrar la línea y nos van a matar de hambre. Y porque Salcedo ya nos está cazando. Si vamos a seguir, tiene que ser con un golpe que le duela». Tomás miró el punto marcado, y sintió que la boca se le secaba. «Ahí ya están listos», dijo. «Pares, perros, faroles altos, y ahora trampas». Eusebio asintió. «Lo sé». Hubo un silencio pesado.
Afuera, el viento movía las lonas. Alguien tosió. Un caballo pateó el suelo. Eusebio se inclinó hacia Tomás, como si le hablara solo a él. «Si fallamos», dijo despacio, «no habrá segunda oportunidad». Tomás sintió que esa frase era un eco de lo que ya le había dicho antes, pero ahora era más real, porque antes era una prueba, ahora era una apuesta. Miró sus manos, manos de cuero, de taller, de niño que tiraba piedras a latas, y pensó en Salcedo, allá en la estación grande, enseñando a sus hombres a caminar sin quedarse quietos, a escuchar el silencio, a desconfiar de la noche. La onda había sido sorpresa, ahora era costumbre, y la costumbre se combate. Tomás levantó la vista y preguntó lo que nadie quería decir en voz alta. «¿Y si ya saben exactamente qué es?». Don Laureano respondió con calma, como si hablara del clima. «Entonces ya no ganamos por sorpresa», dijo. «Ganamos por cabeza». Eusebio apretó el mapa con la palma. «Planeamos 3 días», dijo. «Observamos, medimos, y cuando entremos, entramos como si el desierto nos tragara». Tomás guardó la onda en el trapo, sintiendo el peso frío de las bolas de acero en el bolsillo. Afuera, en algún lugar hacia la vía, un perro ladró una sola vez y se cayó. Y Tomás entendió que la pregunta ya no era si podía seguir matando, cuando el enemigo aprendía a escuchar el silencio. La pregunta era otra, más peligrosa todavía. ¿Puede el silencio sobrevivir, cuando el enemigo también aprende a usarlo? La estación grande de San Lorenzo tenía luz incluso de noche. No luz de ciudad, no. Luz de miedo. Faroles colgados en postes, lámparas de queroseno en las esquinas, y un reflector prestado por el ferrocarril que barría la grava como si buscara una rata. Allí, un cuchillo era un chiste, un disparo, una sentencia, y la onda era una pregunta que Salcedo ya había empezado a contestar. Entonces, ¿cómo entras cuando la noche ya no es tu aliada? Tomás lo pensó con la boca seca, acostado boca abajo en una loma de tierra dura, a casi 1 kilómetro de las vías. Desde ahí veía el tanque de agua, la bodega de costales, el pequeño edificio de telégrafo y, más al fondo, los vagones detenidos como animales cansados. El viento traía olor a carbón y a estiércol. Y de vez en cuando, como un recordatorio, el ladrido de un perro. Eusebio Landa no hablaba mucho durante la observación. Cuando lo hacía, era para cortar ilusiones. «Ahí no vamos a probar suerte», murmuró, sin apartar los ojos. «Ahí vamos a entrar con reloj». Don Laureano, a su lado, asentía como si escuchara un sermón viejo. Tenía una ramita de mezquite entre los dedos, la partía sin ruido, pedazo por pedazo. «Ritmo», dijo el viejo, casi sin mover los labios. «Mira cómo caminan, mira cómo se detienen, mira cuándo se creen solos». Tomás miró, y lo que vio le dio rabia, porque Salcedo había hecho exactamente lo que prometió. Los centinelas no se quedaban quietos. Caminaban en círculos cortos, cambiaban de dirección sin aviso, se acercaban a las paredes para que cualquier golpe rebotara y delatara. Y lo peor, siempre iban de 2 en 2, uno con farol alto, otro con el rifle bajo, y entre ellos una distancia que parecía medida con regla. A ratos, el reflector pasaba como una cuchillada blanca por el patio de grava. Cuando la luz tocaba a un hombre, el hombre se quedaba rígido, como si la luz fuera un látigo. Luego, cuando la luz se iba, el hombre respiraba y volvía a moverse. Tomás se obligó a no pensar en matar. Pensó en abrir. Abrir un camino para que el zurdo llegara a la bodega, para que los hombres de Eusebio metieran mecha donde dolía, en los barriles de queroseno, en las cajas de munición, en el telégrafo. Si lograban dejar a San Lorenzo sin agua y sin comunicación, los trenes se volverían inútiles por días. Y en esos días, otros pueblos respirarían. Pero el precio era alto, porque si fallaban ahí, no habría retirada limpia, no habría nos perdimos en el monte. Habría persecución con caballos frescos, con rurales, con perros, y Salcedo tendría nombres, tendría caras. Eusebio se giró hacia Tomás, por fin. «¿Cuántos tiradores seguros tenemos?», preguntó. Tomás tragó saliva. «Isidro, yo, Mateo, si no se le mete el miedo en la mano. Y uno más, Jacinto, el que aprendió rápido con latas». Eusebio apretó la mandíbula. 4. «Pero aquí hay más de 8 pares», dijo Tomás, y le dolió decirlo. Eusebio no se ofendió, solo miró de nuevo la estación, como si la odiara con calma.
Entonces no vamos a tumbar a todos, dijo. Vamos a tumbar los ojos. Tomás lo miró. ¿Los faroles? Los faroles. Y el reflector. Si la luz se apaga, el hombre se queda quieto aunque jure que no. Se queda quieto porque no quiere ser el primero en moverse en la oscuridad. Don Laureano soltó un susurro que parecía risa. El miedo también tiene oficio. Tomás sintió un pequeño alivio, pero duró poco, porque apagar luces era una cosa, apagar hombres, otra. Y Salcedo no era tonto. Si de pronto se apagaban faroles, alguien iba a gritar, alguien iba a disparar al aire, y el tiempo se volvería un animal suelto. Eusebio extendió el mapa sucio sobre la tierra, lo sujetó con una piedra. Entramos por el lado del corral viejo, dijo, señalando una zona donde la cerca estaba caída. Ahí el reflector no barre tanto porque le estorba el tanque. Isidro y Tomás se quedan afuera, en la sombra del mezquite grande. Mateo y Jacinto, más cerca, pegados a la zanja. El zurdo entra con 2 hombres a la bodega cuando el patio esté ciego. Yo voy al telégrafo. El zurdo, que estaba detrás, mascó una maldición bajita. Yo no corro rápido, jefe. Por eso vas cuando nadie te ve, respondió Eusebio. Y si te ven, no vas. Esa frase quedó flotando. Si te ven, no vas. No era cobardía, era matemática. Pasaron 2 días observando, 2 días sin disparar, sin acercarse, sin dejar huellas. Tomás se aprendió los pasos de un centinela como se aprende una canción. 3 pasos, pausa, escupe, gira el farol, mira al cielo, rasca la nuca. El otro, 5 pasos, pausa, golpea el rifle contra la bota, mira hacia la bodega, vuelve. Los perros, uno amarrado cerca del tanque, otro suelto que rondaba el edificio del telégrafo, y volvía siempre al mismo rincón, donde alguien le tiraba sobras. En la tarde del tercer día, llegó una noticia que les cambió el estómago. Un muchacho del pueblo, de esos que vendían tortillas y chiles secos a quien pagara, se acercó al campamento con la cara pálida. No venía a vender, venía a salvarse. Capitán Salcedo mandó decir, empezó, y se le quebró la voz. Eusebio lo miró sin parpadear. ¿Qué mandó decir? El muchacho sacó un papel arrugado. No era un mensaje para ellos, era un aviso pegado en la cantina de San Lorenzo, arrancado a escondidas. Decía, con letras grandes y torcidas, recompensa por información sobre el arma silenciosa. Y abajo, una frase que a Tomás le dio un golpe en el pecho. Se perdonará a quien entregue al tirador. Tomás sintió que el aire se volvía más delgado. No era solo que Salcedo quisiera saber. Era que ya estaba dispuesto a comprar traiciones con comida y perdón. Y en esos años, el hambre era más fuerte que la bandera. Eusebio dobló el papel con calma, como si fuera una cuenta pendiente. ¿Quién lo pegó?, preguntó. Un sargento, dijo el muchacho. Y dicen que mañana llegan rurales de Torreón, que traen perros buenos, de los que no se distraen con carne. Don Laureano escupió a un lado, seco. Perros de ciudad. Tomás miró a Eusebio. Si llegan rurales, esto se cierra. Eusebio asintió. Por eso entramos esta noche. La noche cayó sin luna. El cielo estaba lleno de estrellas frías, como agujeros. El viento bajó un poco, lo suficiente para que el sonido viajara lejos. Eso era malo para Pasos, pero bueno para la onda, porque el viento, cuando no cruza, cuando no miente, deja que la bola vaya recta. Se movieron como sombras entre mezquites. El suelo era una mezcla de tierra dura y parches de grava que crujían si los pisabas mal. Tomás iba adelante con don Laureano, no porque fuera el más valiente, sino porque el viejo sabía dónde la tierra era traicionera. A veces se detenía, levantaba una mano, y todos se congelaban. Entonces se oía algo. Un farol que tintineaba, una tos, el chasquido de una colilla en la grava. Llegaron al corral viejo. La cerca caída era una boca abierta. Desde ahí, la estación parecía más grande, más viva. Se oía el murmullo de hombres dentro de la oficina, quizá jugando cartas, quizá discutiendo. Se oía el golpe metálico de un vagón que se asentaba. Y, como un latido, el reflector, tss, barría, tss, volvía. Eusebio se acercó a Tomás, tan cerca que Tomás olió el sudor viejo en su camisa. Primero los ojos, susurró. Luego los hombres. Si algo se tuerce, te vas. No te quedas a arreglarlo. Tomás quiso decir sí, pero la palabra no le salió. Solo asintió. Isidro ya estaba en posición.
pegado a un mezquite, con la honda envuelta en un trapo para que no brillara. Mateo y Jacinto se arrastraban hacia la zanja, más cerca del patio. El zurdo, con alicates y una navaja, esperaba el momento de cruzar. Tomás sacó una bola de acero más pequeña, la que usaban para vidrio. La sostuvo en la cuna de cuero. Sintió el caucho frío en los dedos. Respiró una vez. 2. El reflector pasó. La luz barrió el tanque, la bodega, el telégrafo. Cuando la luz se fue hacia el otro lado, Tomás vio su ventana. Un farol colgado en un poste, cerca de la bodega. Quedaba quieto por un segundo cuando el centinela se detenía a fumar. «Ahora», murmuró don Laureano, sin voz. Tomás tensó hasta la mejilla. No pensó en el hombre. Pensó en el vidrio. Soltó. El golpe fue un tic mínimo. El farol estalló como una fruta seca. La llama se apagó y cayó un pedazo de vidrio que brilló un instante y luego desapareció en la grava. El centinela se quedó quieto, exactamente como Eusebio había dicho. Quieto, con el brazo levantado, como si todavía sostuviera la luz. Su compañero dio un paso hacia él, y ahí estaba el segundo ojo, otro farol, más lejos, cerca del telégrafo. Ese era el ojo que podía ver al zurdo cruzar. Isidro disparó. Tomás no oyó el tiro, solo vio el resultado. El farol del telégrafo se apagó de golpe, como si alguien hubiera soplado. Oscuridad. Por un segundo, la estación pareció contener el aliento. Y entonces, como si la noche se ofendiera, un perro ladró. No el del tanque. El otro, el suelto. Ladró hacia la zanja, hacia donde Mateo y Jacinto estaban. Tomás sintió que el corazón se le subía a la garganta. ¿Los olió? ¿Los vio? ¿O solo ladraba porque la oscuridad le daba miedo? El reflector, como si tuviera voluntad, giró de pronto hacia el lado donde estaban. La luz blanca barrió la grava y se acercó a la zanja. «Al suelo», susurró alguien, pero ya estaban al suelo. La luz pasó por encima de Tomás y lo dejó ciego un instante. Vio su propia sombra alargada, vio el brillo de una bola de acero en su mano. Si el reflector se detenía ahí, si alguien miraba con atención, se acababa. Pero el reflector siguió, se fue hacia el tanque, y ahí, en ese movimiento, Tomás entendió algo nuevo. El reflector no era manejado al azar, tenía patrón, tenía un hombre detrás, con miedo y con órdenes. «Hay un operador», murmuró Tomás. Don Laureano asintió. «Y ese es el que manda la luz». Eusebio, desde algún lugar más adelante, silbó una vez, muy bajo, señal de avanzar. El zurdo cruzó como un gato viejo, pegado a la sombra de la bodega. 2 hombres lo siguieron con costales vacíos para cargar lo que pudieran. Eusebio se deslizó hacia el telégrafo. Tomás e Isidro tenían ahora otra tarea. Los pares. 2 centinelas estaban cerca del tanque, caminando en círculo. Uno llevaba una placa bajo el sombrero. Se notaba por cómo le quedaba alto. El otro tenía el rifle listo. Si caía uno, el otro podía gritar, disparar, correr. Tomás miró a Isidro. No podían hablar. Solo se miraron. Y en esa mirada hubo una pregunta. ¿Estás listo para que esto salga mal? Isidro no cambió la cara. Solo cargó. Esperaron el ritmo. 3 pasos, pausa. 5 pasos, pausa. Cuando ambos coincidieron en la pausa, cuando por un segundo quedaron quietos, Tomás levantó 2 dedos. 2, 1, soltaron al mismo tiempo. 2 golpes sordos, 2 cuerpos que se doblan. Pero uno no cayó del todo. El de la placa bajo el sombrero se tambaleó, como borracho. La bola le había pegado donde debía, pero la maldita placa le robó parte de la muerte. El hombre abrió la boca, y Tomás vio el silbato colgando, vio la mano subir. No había tiempo para orgullo, no había tiempo para «debí haber». Tomás ya estaba cargando otra vez, más cerca, con el cuerpo tenso. Disparó a la garganta, donde no había placa. El hombre cayó como saco. El silbato no sonó, pero el perro volvió a ladrar, más cerca. Y ahora sí, alguien gritó desde la oficina. «¿Quién anda ahí?» Una puerta se abrió. Una luz se encendió adentro. Pasos. Eusebio, desde el telégrafo, hizo una seña rápida. «Apúrense». Tomás miró hacia el reflector. La luz giró, nerviosa, buscando el origen de la oscuridad. Y ahí vio al operador. Un hombre en una plataforma baja, junto a una caja de madera, moviendo el reflector con manos torpes.
Si ese hombre barría la zanja, vería a Mateo y Jacinto. Si barría la bodega, vería al zurdo. Tomás sintió una idea fea, pero necesaria. No era un centinela, era un trabajador, un hombre que quizás solo quería su paga. Pero esa luz podía matar a los suyos. ¿Se puede dudar en medio de una operación? ¿Se puede ser bueno cuando el otro lado te está comprando con hambre? Tomás tensó. Esta vez no apuntó a vidrio. Apuntó a la base del cráneo, donde el sombrero no cubría bien. Soltó. El operador se desplomó hacia adelante. El reflector se quedó apuntando al cielo, como un dedo acusador. La luz blanca se clavó en las estrellas. Y por un instante, la estación quedó ciega de verdad. Entonces todo se aceleró. Desde la bodega, un golpe seco. El zurdo había encontrado los barriles de queroseno. Los hombres de Eusebio metían trapos, amarraban mechas, derramaban un poco para que el fuego corriera. El olor a queroseno llegó hasta Tomás como un anuncio. En el telégrafo, Eusebio cortaba cables con alicates. El metal vibraba. Cada vibración era un grito contenido. Mateo y Jacinto, en la zanja, se movían para cubrir la retirada. Tomás los vio por un segundo. Mateo tenía la cara blanca, los ojos enormes. Jacinto apretaba la honda como si fuera un rosario. Y entonces, el giro que nadie quería. Un disparo. No de ellos, de adentro. Un federal, asustado por la oscuridad, disparó al aire. El tiro reventó la noche, y con él, se rompió el hechizo del silencio. De inmediato, otro disparo. Y otro. Gritos. Órdenes. ¡Al patio! ¡Al patio! Los perros se soltaron. Tomás oyó el sonido de cadenas, el jadeo, las uñas en la grava. Eusebio gritó una sola palabra, baja pero cortante. ¡Fuera! El zurdo salió de la bodega corriendo como nunca lo habían visto correr, con los alicates colgándole del cinturón. Uno de los hombres que lo acompañaba cargaba una caja de cartuchos. El otro llevaba un rollo de cable. Tomás quiso reír de nervios. En medio del infierno, todavía robaban. Porque la revolución era eso, destruir y, si podías, llevarte algo para seguir vivo mañana. Pero no había tiempo. Un perro apareció en el borde de la luz de la oficina, corriendo hacia la zanja. Tomás lo vio y sintió un asco frío. No era culpa del perro. Era culpa de los hombres que lo usaban. Isidro levantó la honda, pero Tomás le agarró el brazo. No, susurró. Si le pegas y chilla, nos marca. Isidro lo miró como si no entendiera. Tomás señaló hacia un costal tirado cerca del corral viejo, donde habían dejado carne seca como plan B. Don Laureano ya lo había pensado. Lanzó el costal hacia un lado, lejos, con un movimiento sorprendentemente fuerte para su edad. El perro cambió de dirección por instinto. Olfato primero, obediencia después. Eso les dio segundos, y los segundos eran oro. Corrieron por tierra blanda, evitando la grava. Detrás, los federales salían al patio con faroles nuevos, levantándolos alto. Uno gritaba el nombre de Salcedo como si fuera un santo. ¡Capitán! ¡Capitán! Y entonces, como si el diablo hubiera estado esperando, el fuego prendió. La bodega explotó en luz naranja. No una explosión de pólvora todavía, sino un rugido de queroseno que se trepó por las paredes y lamió el techo. Las sombras bailaron. Los hombres gritaron. Los faroles se volvieron inútiles frente a ese incendio. Tomás miró hacia atrás solo un instante y vio algo que no olvidaría. Un federal corriendo con el sombrero en llamas, golpeándose la cabeza como si pudiera apagar el miedo a manotazos. Eusebio no se detuvo. Sigan. Pero el destino siempre cobra. Mateo tropezó. No por torpe, por la maldita grava que no perdona. Cayó de rodillas y soltó un quejido. En ese mismo momento, un farol los iluminó desde un costado. Un federal los vio. Ahí. Tomás sintió que el mundo se estrechaba. Si ese hombre disparaba, si el tiro acertaba, si el grito se multiplicaba, los alcanzarían. Isidro actuó sin pensar. Se giró, tensó y soltó. La bola pegó en la mano del federal, no en la cabeza. El rifle cayó con un golpe metálico que sonó como campana. El hombre gritó de dolor. Ese grito fue peor que un disparo. ¡Por aquí!, se oyó. Eusebio maldijo. Don Laureano agarró a Mateo del brazo y lo levantó como si fuera un costal. Mateo cojeaba, pero caminaba. Corrieron hacia el arroyo seco, hacia la oscuridad donde los faroles no alcanzaban bien. Detrás, los perros ladraban otra vez, ahora con rabia.
y entre los ladridos, un sonido nuevo, un silbato largo, de mando, no el silbato de un centinela, el silbato de Salcedo. Tomás sintió un escalofrío. Salcedo estaba ahí, no en una oficina lejos, ahí, en la estación en llamas, dirigiendo, y entonces, otro giro, el tren. Un silbido de locomotora, cercano, inesperado. Un tren de carga que venía entrando al nudo, atraído por la señal que nadie alcanzó a cortar del todo, o simplemente por horario. La locomotora frenó al ver el fuego. Las ruedas chillaron. El vapor salió como un monstruo. Ese caos les salvó. Los federales se volvieron hacia el tren, hacia los vagones, temiendo que el fuego alcanzara la munición. Gritaban órdenes contradictorias. Unos corrían a apagar, otros a asegurar, otros a perseguir. Eusebio aprovechó. Los metió en el arroyo seco, los hizo avanzar agachados, como animales. El polvo se les metía en la boca. Mateo respiraba como si tuviera vidrio en el pecho. Cuando por fin estuvieron lejos, cuando el fuego era solo un resplandor en el horizonte, Eusebio los detuvo con una mano. ¿Todos?, preguntó, y su voz por primera vez tembló un poco. Tomás contó con la mirada. Isidro. Don Laureano. Jacinto. El zurdo. Los dos hombres de carga. Mateo cojeando. «Todos», dijo Tomás, y sintió un alivio que le dolió. Eusebio cerró los ojos un segundo, como si rezara sin creer. A lo lejos, la estación seguía ardiendo. Y entonces sí, una explosión más profunda, más pesada. La munición. Un golpe que hizo vibrar el aire incluso a esa distancia. Un hongo de chispas subió al cielo. El zurdo se sentó en el suelo, jadeando, y soltó una risa que parecía llanto. «Ahora sí les dolió», murmuró. Tomás no se rió. Miró sus manos. Le temblaban. No por miedo al tiroteo, por el operador del reflector, por el federal al que Isidro le rompió la mano, por la garganta del hombre con placa bajo el sombrero, por todo lo que había hecho sin sonido, hasta que el sonido llegó. Eusebio se acercó a Tomás y le puso una mano en el hombro, pesada. «Lo hiciste», dijo. «Abriste la puerta». Tomás no respondió, porque la puerta que había abierto no era solo hacia la estación, era hacia algo que ya no se cerraba. Volvieron al campamento al amanecer, con el olor del humo pegado en la ropa. Los hombres los miraban como se mira a los que regresan del fondo de un pozo. Había alegría contenida, sí, pero también había una pregunta en los ojos de todos. ¿Y ahora qué? Porque si San Lorenzo ardía, Salcedo no iba a llorar. Salcedo iba a aprender. Ese mismo día, llegó un rumor desde el pueblo. Salcedo había sobrevivido. Que lo vieron con la cara negra de hollín, gritando órdenes, golpeando a un soldado por correr. Que juró, delante de todos, que iba a colgar a quien ayudara, a los del silencio. Y luego llegó la noticia que apretó el estómago de Eusebio. Los rurales de Torreón ya venían. Con perros, con cascos de verdad, no placas bajo sombrero. Con disciplina. Tomás se sentó aparte, bajo una lona, y sacó la honda envuelta en trapo. La miró como si fuera un animal dormido. En el cuero de la cuna había marcas nuevas. En el caucho, pequeñas grietas de tanto tensar. Isidro se acercó sin hacer ruido. Se sentó a su lado. «¿Cuántos?», preguntó sin emoción. Tomás entendió la pregunta. No era curiosidad, era contabilidad de guerra. Tomás pensó en las noches anteriores, en los puestos, en el telégrafo, en el puente, en el tanque. Pensó en San Lorenzo. No quiso inflar nada, no quiso mentirse. «Confirmados, 19», dijo al fin, y la palabra le supo a tierra. «Míos, de la honda». Isidro asintió como si le dijeran cuántos costales de maíz quedaban. Tomás sacó una navaja pequeña y, con cuidado, hizo un nudo en el cordón de cuero que usaba para amarrar la honda. No una muesca en madera, no un trofeo, un nudo, uno por cada confirmación. Era su manera de no olvidarlo, y de no presumirlo. Eusebio apareció detrás, mirando el gesto. «Eso no lo enseñes», dijo. Tomás levantó la vista. «¿Qué cosa?». «Lo de contar», respondió Eusebio. «Porque cuando empiezas a contar, te crees dueño, y nadie es dueño de esto». Tomás guardó la honda. Sintió un cansancio que no era de correr, era de cargar. Eusebio se agachó frente a él. «Te van a querer en otros lados», dijo, en voz baja. «Ya corrió la historia. Ya hay gente que dice que tú».
que tú eres la razón por la que San Lorenzo ardió sin que se oyera un tiro al principio. Tomás sintió una punzada de orgullo y la odió al mismo tiempo. Yo no soy razón, dijo. Soy herramienta. Eusebio lo miró con una tristeza seca. Las herramientas también se gastan. Esa tarde, llegó un mensajero de otra columna revolucionaria, de las que se movían entre Chihuahua y Durango. Traía un papel con sello manchado. No era un ascenso, era una orden. Querían a Tomás como instructor. Querían que enseñara a otros a hacer hondas con cuero de silla, con cámara de bicicleta, con bolas de rodamiento sacadas de vagones. Querían que el método se multiplicara antes de que Salcedo y los rurales lo enterraran. Tomás leyó el papel 2 veces. Sintió que el mundo se le movía bajo los pies. Porque irse significaba dejar a Eusebio, a don Laureano, a Isidro, al zurdo, a Mateo. Significaba abandonar el lugar donde su silencio tenía sentido. Pero quedarse significaba otra cosa, que un día, en una noche mala, el silencio fallaría y alguien moriría por su culpa. Mateo, sentado cerca, con el tobillo vendado, lo miró como si adivinara. ¿Te vas?, preguntó, y su voz era la de un niño. Tomás no supo qué decir. Don Laureano respondió por él, sin mirar. Se va porque aquí ya lo están cazando, dijo el viejo. Y porque lo que sabe, sirve más si lo aprenden otros. Eusebio no discutió. Solo se acercó y le dio a Tomás un paquete envuelto en manta, un pedazo de cuero bueno, 2 tiras de caucho nuevo y un puñado de bolas de acero. Para que no dependas de nadie, dijo. Tomás apretó el paquete. ¿Y ustedes? Eusebio sonrió sin humor. Nosotros dependemos del desierto, y el desierto a veces es generoso. La despedida fue corta. En guerra, las despedidas largas son para los que no piensan volver. Tomás se fue al amanecer, montado en una mula prestada, con el paquete de Eusebio, con la honda envuelta, con polvo en la garganta. Mientras se alejaba, oyó a lo lejos un tren. No lo vio, solo oyó el silbido, y pensó en San Lorenzo ardiendo, en el reflector apuntando al cielo como un dedo, en el operador cayendo sin entender. Los meses siguientes fueron una repetición amarga. Campamentos distintos, caras distintas, la misma necesidad. Tomás enseñó a tensar sin jalón, a medir 15 pasos como si fueran una frontera, a esperar el segundo en que el hombre se queda quieto aunque jure que no. Enseñó a apagar faroles con un tic mínimo. Enseñó a no disparar si no está seguro. Enseñó, sobre todo, a respetar el límite. Y aún así, hubo errores. Siempre los hay. Un muchacho en un rancho cerca de Mapimí disparó desde demasiado lejos. La bola rebotó en una placa y el centinela alcanzó a gritar. Murieron 2 en la retirada. Tomás no los conocía, pero esa noche no durmió, porque el grito era el mismo en cualquier boca. Otro, en un puente de madera, falló el tiro al vidrio y la bola pegó en una viga. El sonido fue pequeño, pero suficiente. Los federales dispararon a ciegas. Una soldadera recibió una bala en el hombro. Sobrevivió, pero quedó con el brazo inútil. Tomás la vio días después, vendándose sola, sin quejarse. Y sintió vergüenza. La revolución siguió cambiando de caras, de banderas, de nombres. Un día eran federales, otro día eran otros. Pero el miedo era el mismo, y el silencio, también. Años después, cuando el polvo se asentó un poco y los trenes volvieron a llevar más maíz que soldados, Tomás regresó al norte como quien regresa a una casa que ya no existe. Encontró su pueblo más viejo, más pobre, con cicatrices nuevas. La gente hablaba de la guerra como se habla de una tormenta. Pasó, se llevó, dejó. Tomás volvió al oficio. Cuero, agujas, remaches. Reparó sillas, hizo correas, arregló guaraches. Sus manos, que habían tensado caucho para matar, ahora tensaban hilo para coser. Y aún así, a veces, al estirar una tira de cuero, sentía el mismo tirón en el brazo y se le cerraba la garganta. Se casó tarde, con una mujer que había perdido a un hermano en una leva. Ella no le preguntó mucho. En esos años, preguntar era abrir heridas que no daban nada. Tuvieron un hijo. El niño jugaba con piedras, como todos los niños. Un día encontró la honda, ya vieja, guardada en una caja de madera junto a un puñado de bolas de acero y un pedazo de caucho reseco. «¿Qué es esto, papá?», preguntó, con ojos brillantes. Tomás lo miró y sintió que el mundo se le partía en 2. El niño y la noche, la risa y el tic, la vida y el oficio de matar. «Una honda»,
dijo al fin, y su voz salió tranquila, casi vacía. Una cosa para tirar piedras. El niño sonrió. ¿Me enseñas? Tomás abrió la boca. Quiso decir que sí, quiso decir que no, quiso decir la verdad y no pudo. Cuando seas más grande, respondió, y cerró la caja. Años después, cuando Tomás murió, no en batalla, no con gloria, sino en una cama, con el pecho cansado y el aire corto, su mujer encontró esa caja. La abrió con cuidado, como si fuera algo sagrado o peligroso. Vio la honda envuelta en trapo. Vio el cordón de cuero con nudos. Muchos nudos. Demasiados para un juguete. No entendió. Hasta que, en el velorio, llegaron dos hombres viejos. No eran del pueblo. Traían sombreros gastados y miradas que no se quedaban quietas. Se acercaron a la caja sin tocarla, como si saludaran a un muerto. Uno de ellos, con voz ronca, le dijo a la viuda: «Su marido nos enseñó a entrar donde no se podía. Nos enseñó a apagar la noche sin disparar». La viuda lo miró, confundida. «Él era talabartero», dijo, como si eso explicara todo. El viejo asintió. «También». Se fueron sin pedir nada, sin contar historias, como si el silencio fuera una deuda que todavía se pagaba. La caja quedó en un rincón de la casa. El hijo la miró muchas veces, sin atreverse a abrirla de nuevo. Y afuera, en el mundo, la historia siguió su camino. Unos la exageraron, otros la negaron, otros la olvidaron. Porque las revoluciones recuerdan los nombres grandes y dejan a los pequeños en la tierra. Pero a veces, en el norte, cuando alguien hablaba de centinelas que caían sin que sonara un silbato, alguien más respondía en voz baja: «No fue brujería, fue una mano firme, y una cosa que no hace ruido». Y esa es la parte más amarga, que hay muertes que no suenan como un disparo. A veces, la historia no suena como un cañón ni como un grito. A veces, la historia suena como nada, y la pregunta queda ahí, como un farol apagado en la grava. ¿Cuántas vidas se salvaron gracias a ese silencio? ¿Y cuántas se quedaron para siempre dentro de él?